Segunda Guerra Mundial, desarrollo y profundización. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania se encontraba en una situación económica y política precaria. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso duras sanciones económicas y territoriales a Alemania, lo que generó un sentimiento de resentimiento y nacionalismo entre los alemanes. En este contexto, Adolf Hitler y el partido nazi ascendieron al poder en Alemania en 1933. Hitler prometió restaurar la grandeza de Alemania y vengar las humillaciones del Tratado de Versalles. Implementó políticas agresivas de rearmamentización y expansión territorial. Los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial incluyen el fracaso del Tratado de Versalles en establecer una paz duradera, el ascenso del nazismo y el fascismo en Europa, la política de apaciguamiento del Reino Unido y Francia, la expansión territorial de Alemania, Italia y Japón, y la rivalidad entre las potencias mundiales. El Holocausto fue un punto decisivo en la historia de la humanidad por varias razones. Fue un crimen sin precedentes en la historia, en términos de escala y sistematicidad. El régimen nazi utilizó toda la maquinaria del Estado para llevar a cabo el exterminio de un pueblo entero. Marcó un punto de inflexión en la conciencia moral de la humanidad. El Holocausto reveló la capacidad del ser humano para cometer atrocidades inimaginables y obligó a la humanidad a reflexionar sobre sus valores y principios. Fue un catalizador para la creación de instituciones internacionales dedicadas a la protección de los derechos humanos. El Holocausto también tuvo un impacto profundo en la identidad y la cultura judía. Los campos de concentración nazis, establecidos entre 1933 y 1945, fueron creados para reprimir opositores políticos, controlar racialmente a la población, explotar laboralmente a prisioneros y realizar experimentos médicos inhumanos. Estos campos funcionaban bajo una organización estricta, con guardias y personal de las SS, sometiendo a los prisioneros a condiciones inhumanas, trabajo forcido, tortura y ejecuciones. Los más notables fueron Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Treblinka y Bergen-Belsen. Se estima que durante el Holocausto, 6 millones de judíos y 11 millones de personas en total murieron en estos campos. Más de 40.000 campos y subcampos existieron en Europa. El Holocausto es un recordatorio trágico de la importancia de proteger la dignidad humana y prevenir la intolerancia y el odio. La Segunda Guerra Mundial terminó con la derrota del Eje, compuesto por Alemania, Italia y Japón, y la victoria de los aliados, liderados por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. La guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945, cuando Alemania se rindió incondicionalmente a los aliados. Esto ocurrió después de que las fuerzas soviéticas capturaran Berlín, la capital alemana, y que las fuerzas estadounidenses y británicas avanzaran hacia el este de Alemania. La rendición alemana se produjo después de una serie de derrotas militares y de la destrucción de gran parte de la infraestructura y la economía alemanas. La invasión aliada de Normandía en junio de 1944, conocida como el Día D, marcó un punto de inflexión en la guerra en Europa, ya que permitió a los aliados establecer una cabeza de playa en el continente y comenzar a avanzar hacia el este. La guerra en el Pacífico terminó el 15 de agosto de 1945, cuando Japón se rindió incondicionalmente a los aliados después de que Estados Unidos lanzara bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. La rendición japonesa se produjo después de una serie de derrotas militares y de la destrucción de gran parte de la infraestructura y la economía japonesas. Observaciones alternas y detalles históricos. Los regímenes totalitarios con ideologías extremistas tienen consecuencias devastadoras, incluyendo la pérdida de vidas humanas, represión y control, economía en ruinas, cultura y educación distorsionadas, violación de derechos humanos, conflicto y guerra, y trauma psicológico duradero. Ejemplos históricos como el régimen nazi en Alemania, el comunismo soviético en la Unión Soviética, el fascismo en Italia y el Khmer Rojo en Camboya sirven como lecciones para prevenir la resurgencia de ideologías extremistas y proteger la democracia, los derechos humanos y la dignidad humana. Las cartas entre Sigmund Freud y Albert Einstein. Las cartas entre Albert Einstein y Sigmund Freud en 1932 fueron un intercambio sobre la guerra y la paz, impulsado por la creciente amenaza del nazismo y la violencia en Europa. Einstein, pacifista, abogaba por el desarme y la diplomacia para evitar la guerra. Freud,
desde su perspectiva psicoanalítica, argumentaba que la agresión era parte de la naturaleza humana y que la civilización debía controlar esos impulsos destructivos. Aunque compartían la preocupación por la guerra, Freud era pesimista sobre la posibilidad de eliminar completamente esos impulsos.